Crea en mí un corazón limpio, mi Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, mi Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Y de todo mal, hazme libre, Señor. Señor, oh Dios de mi salvación, publicaré tu alabanza, oh Señor, mi Dios, oh Jesús, y renueva un espíritu recto en mí. Dentro de mí, dentro de mí, dentro de mí. Crea en mí un corazón que te ame más y más. Crea en mí un corazón dispuesto a obedecer. Porque eres Dios perfecto, justo y santo. Purifícame y limpio yo seré por tu gran misericordia, por tu bondad que es infinita. Lávame más y más de mi maldad. Que te ame más y más. Crea en mí un corazón dispuesto a obedecer. Crea en mí un corazón que te ame más y más. Crea en mí un corazón dispuesto a obedecer, dispuesto a obedecer, dispuesto a obedecer. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Fíjate que
estado girando en mi mente un pensamiento que quisiera compartir contigo. Una vez Jesús les dijo a un grupo de personas: yo soy la puerta. Y Él realmente tenía en mente la oportunidad que las personas podían tener de tener acceso nuevamente a Dios, de tener acceso a una relación personal con Dios, y no a través de la religión, no como estaban acostumbrados, sino que verdaderamente a través de aquel que sí puede reconciliar a las personas con Dios. Y esto es tan importante porque Él a ti también te lo dice. Él dice: yo soy la puerta. Y esta puerta nos da acceso a Dios de una forma directa, de una forma especial, pues Él mismo hizo todo lo necesario para que eso sucediera. Él dio su vida ahí en esa cruz. Él fue sepultado, pagando todos los pecados en la cruz, pero Él también resucitó al tercer día para darnos esta oportunidad, la oportunidad de tener la relación que realmente anhelamos tener con Dios. Y eso es a través de Jesucristo. Tú puedes en este día decidir aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Quiero animarte a ello. Quiero realmente poder orar por ti para que puedas, en la gracia del Señor, tomar una buena decisión, la mejor decisión de tu vida. Acompáñame, dile algo a Dios parecido a esto. Quiero darte gracias por morir en esa cruz, porque inmerecido es que tú murieras por una persona como yo. Sin embargo, con ello abriste la oportunidad para que pudiéramos tener acceso al Padre. Quiero recibirte como mi Salvador. Quiero que desde hoy pueda yo empezar a caminar, a tener una relación personal contigo. Ayúdame a conocer cada día más a mi Creador, a mi Dios, a mi Salvador. Oro así en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te animo entonces a seguir adelante. Esperamos saber muy pronto de ti. Quiero comenzar este tema haciéndote una serie de preguntas que te van a ayudar a reflexionar un poco acerca del tema que vamos a estar viendo este día. ¿Tú eres generoso? ¿Has dado ahorita en este tiempo de necesidad, en este tiempo de escasez, a aquel que tiene necesidad? Cuando das lo que ya no necesitas o lo que crees que vas a descartar. Cuando das hasta que te duele. Analiza esta serie de preguntas que te acabo de hacer. Y entonces vas a notar que no estamos dando lo suficiente. Hoy estaremos tocando el tema acerca de la generosidad, que creemos que es tiempo, en este tiempo de escasez, de poder aprender a dar y dar en abundancia para aquellos que hoy nos están necesitando. Hoy muchos de nosotros tenemos la bendición de recibir un doble salario, porque hay muchos que ni siquiera tienen un salario. Por ende, pensamos que es importante compartir con otros, principalmente con los que no tienen hoy o tienen poco. Es tiempo de aprender a dar. Aprendamos a ser generosos. Para nosotros es bien duro aquí en esta zona de América Latina el saber de que hay muchos empleados de gobierno que tienen salarios exorbitantes, podríamos decir, que están ganando de entre 12 a 15 mil dólares al mes, cuando la mayoría de las personas tiene apenas un salario al mes de 200 dólares. Es muy importante llegar a una paridad, equidad en este sentido,
pero sabemos que es casi imposible. Pero sí tenemos que aprender a dar a aquellos que de una u otra forma somos bendecidos por Dios. Porque hoy en día estos empleados de gobierno están recibiendo el doble. El que recibe $12,000 al mes está recibiendo 24,000. El que recibe 15,000 está recibiendo 30,000 y así. En nuestro país en este tiempo, Honduras, la gente que trabaja con el Estado o con la empresa privada, muchos reciben un doble salario, el 14º salario. Es tiempo que aprendamos a dar, que apartemos un poco de este dinero para darle a aquellos que están en necesidad. Muchos quisieran que nosotros nos tomáramos el tiempo de venir y voltear los ojos hacia ellos y entonces nos vamos a dar cuenta que sí, tenemos personas que nos están necesitando. Definamos entonces qué es generosidad. Dice que el diccionario es la actitud o cualidad del generoso. ¿Y quién es el generoso? Magnánimo, de buenos sentimientos, desprendido, dadivoso, desinteresado. Cuando veía esta definición en el diccionario, se me vino a la mente la persona de Jesucristo. Él es así, magnánimo, de buenos sentimientos, desprendido. Él se desprendió de la deidad que es, de ser como Dios, y bajó para ser como uno de nosotros y entregarse a la muerte y muerte de cruz por causa de nuestros pecados. Dadivoso y desinteresado porque nunca vio de que podía sacar algo por lo que iba a hacer por nosotros. Hay un pastor de nuestra iglesia que definía generosidad de la siguiente manera: es dar hasta que te duele. Nosotros tenemos que aprender a dar hasta que nos duele. Y queremos darles algunas recomendaciones, 6, que te ayudarán a ser generoso. En primer lugar, deja de verte a ti mismo y ve a los demás. Muchas veces nosotros nos estamos viendo a nosotros mismos, que ni siquiera vemos a nuestro alrededor cuánta necesidad hay. Filipenses 2:4-8 nos dice lo siguiente: no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya entre ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros tenemos que aprender de Jesús, que se hizo como uno de nosotros, se despojó de toda su deidad y vino y bajó hasta acá y se humilló hasta la muerte de cruz. ¿Sos de los que te aferras a las cosas materiales? Jesucristo no se aferró a ser como Dios, se despojó de toda su deidad y se entregó por nosotros. Nosotros nos tenemos que despojar de todo lo material. Tenemos que entender que Dios nos ha dejado el ejemplo para que aprendamos a dar. Mateo dice que es mejor hacer tesoros en el cielo que acá en la tierra, porque allá no hay ladrones, no hay polilla, no hay orín que lo corrompa. Mateo 6, del 19 al 21. Lo puedes leer ahí en tu Biblia. Nosotros te queremos dar otra recomendación que te llevará o te ayudará a ser generoso. Dios ama a todo aquel que da con alegría. En 2 Corintios capítulo 9, verso 7 dice: cada uno debe de dar según se lo haya propuesto en su corazón, y no debe de dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Nosotros tenemos que proponernos en nuestro corazón dar, y eso es lo que cuenta. Y tenés que venir y dar con alegría, no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. En cierta ocasión yo me analizaba si estaba dando con alegría, y fue mejor en esa ocasión decir: no voy a dar en esta ocasión, después habrá otra, porque no lo estoy haciendo como Dios lo manda. Lucas 6:30 dice: a todo el que te pida dale, y a quien te lleve lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. La palabra es bien clara aquí: a todo el que te pida dale. Muchas veces nosotros decimos: a esta persona no le voy a dar porque creo que no está siendo honesta, está haciendo de pedir un modo viviendo. No, dice la palabra: dale. Él se la va a ver con Dios. Tu deber es darle, porque Dios dice: dale a todo el que te pida.
nosotros tenemos que aprender a dar de una manera generosa. Otra recomendación que te ayudará a ser generoso es que debes de dar de acorde a lo que has recibido. A veces nosotros decimos, no, pero es que no tengo lo suficiente. Estás esperando tener lo suficiente que te sobre para dar. Y no debe de ser así. Tienes que dar porque de una u otra manera estás recibiendo. Aun cuando no tenga y recibes de alguien, debes de aprender a darle a aquel que tiene menos que tú en esta ocasión. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 12 al 14 nos dice, porque si hay buena disposición, lo que se da es bien recibido. Tienes que tener buena disposición, dice el Señor. Porque recuerda que lo que das es bien recibido, no importa la cantidad, lo importante es que estás dando y que tienes disposición para hacerlo. Según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Tienes que analizarte. No debes de dar aquello que no tienes. Muchas personas dicen, yo voy a dar el diezmo, se lo voy a regalar a esas personas. El diezmo no es tuyo. El diezmo es de Dios. Tienes que dárselo a Dios. Da de lo que es tuyo. O muchas veces decimos, no, aquí tengo este dinero que le iba a pagar a fulano de tal. Ese dinero no es tuyo. Debes de pagar esa deuda que tienes. Debes de dar conforme a lo que recibiste y a lo que tienes. De acuerdo a tus posibilidades, no de acuerdo a lo que tú crees que es importante y dar. No, la palabra dice que tienes que analizar si tienes o no tienes. Dice el 13, no digo esto para que otros tengan demasiado mientras ustedes sufren de escasez, sino para que en este tiempo de abundancia de ustedes supla con igualdad la escasez de ellos y para que la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. De este modo habrá igualdad. Lo que nos quiere decir este pasaje es que cuando yo tengo en abundancia debo de dar al que esté en escasez y cuando aquel está en abundancia me debe de dar a mí cuando yo estoy en escasez. Y entonces habrá una equidad. Tenemos que equiparar las cosas. Dios quiere que aprendamos a ser generosos. Otra cosa que te queremos enseñar para que aprendas a ser generoso. Cuando das, sirve de ánimo a otro. Recuérdalo. Cuando tú das, sirve de ánimo a otros para que den. En 2 de Corintios, capítulo 8, verso 1 al 5, había una iglesia que era extremadamente pobre, pero que su ejemplo nos ayuda a ver de que tenemos que ser generosos y dar. Dice en el verso 1, hermanos, también queremos contarles acerca de la gracia de Dios que Dios ha derramado sobre la iglesia de Macedonia, cuya generosidad se desbordó en gozo y en ricas ofrendas. Y a pesar de su profunda pobreza y de grandes aflicciones por los que han estado pasando, yo soy testigo, decía Pablo, de que ellos han ofrendado con espontaneidad y de que lo han hecho en la medida de sus posibilidades, incluso más allá de estas. Insistentemente nos rogaron que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos e hicieron más de lo que esperábamos, pues primeramente se entregaron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a dar para ser de ejemplo a otros y de ánimo a otros para que también den. Esta iglesia de Macedonia sirvió de ejemplo, sirvió de ánimo a la iglesia de Corintios para que aprendieran a dar. Estos pasajes se escribieron cuando la iglesia de Jerusalén estaba en apuros y Pablo dispuso de recoger una ofrenda para los hermanos de Jerusalén que estaban en necesidad. Y esta iglesia de Macedonia, en su profunda pobreza, dio. Nosotros muchas veces decimos, pero es que no tengo lo suficiente para dar. Recuerda, da el que quiere, no el que tiene. Nosotros tenemos que aprender a dar. Ahí en tu casa vas a encontrar cualquier cosa que hoy tienes para darle a aquel que está en necesidad. El mayor ejemplo que tenemos de dar es Jesucristo. Ya lo vimos en Filipenses. Él, siendo Dios, se despojó de toda su deidad y vino acá a la tierra. Se hizo como uno de nosotros y tomó la decisión de ofrendarse por ti y por mí y morir en esa cruz para pagar todo lo malo que somos.
Otra cosa que quiero que te lleves para que aprendamos a ser generosos. Cuando das al necesitado, das a Dios. Proverbios capítulo 19 al 17 dice, dar algo al pobre es dárselo al Señor. El Señor sabe pagar el bien que hace. Nosotros tenemos que aprender a dar. Porque cuando damos al necesitado, ¿le estamos dando a quién? Dice, a Dios. Y el Señor sabe pagar. Quizás aquí no recibas lo que estás esperando, pero en el cielo vas a recibir cosas que son eternas. Mateo 25 al 35 dice también, del 25, 35 al 46 dice que le dicen algunos al Señor, Señor, pero ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te vestimos? Y el rey les respondió, de cierto les digo, que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, o te servimos. Y dice el Señor, si se lo hiciste a ellos, me lo hiciste a mí. Nosotros tenemos que entender que debemos de ser generosos. Y la última recomendación, en momentos que no sabes qué hacer, pídele dirección a Dios. Hay momentos en los que no sabemos qué hacer, entonces tienes que pedir a Dios dirección clara de qué hacer. A mí me ha pasado muchas veces que estoy ahí pensando, ¿doy o no doy? ¿Le doy a esta persona o no le doy a esta persona? Y se me viene a la mente que tengo que pedir por sabiduría a Dios. Santiago 1:5 dice, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios le da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Dios está ahí esperando por ti. ¿No sabes qué hacer? Ahorita como iglesia estamos recaudando algunas ofrendas para darle a la gente que está en necesidad. Y según las estadísticas de todo esto que está pasando con la pandemia, viene un momento más difícil y hay que dar para aquel que está en necesidad. Hoy, como te digo, aquí en nuestro país, aquí en Honduras, muchos hemos recibido un doble salario y tenemos que compartir con aquellas personas que no han recibido nada o que no han tenido nada hace casi un año, más de un año. Tú y yo debemos de aprender a dar, a ser generosos. Estas 6 recomendaciones que te hemos dado, queremos que las pongas en práctica y que busques a alguien ahí en tu comodidad, en tu comunidad o en tu ciudad, en tu barrio, y ve quién está en necesidad alrededor de ti y busca a quién darle. Recuerda, da el que quiere, no el que puede. Nosotros tenemos que aprender a ser generosos como lo fue Cristo con nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos enseñaste a ser generosos. Y qué bueno el ejemplo de la iglesia de Macedonia, que en su profunda pobreza aprendieron a dar. Dios, sé que a mi alrededor hay muchos que hoy están necesitando, y no solo en lo material, sino en lo espiritual. Quiero aprender a dar. Y se me viene aquel pasaje a la mente, que aquel hombre que estaba en la entrada del templo en Jerusalén, Pedro y Juan le dijeron, te damos lo que tenemos. No tenían dinero y le dieron de el poder que tú les habías dado a ellos para hacer milagros. Y hicieron un milagro, le devolvieron la vista. Nosotros tenemos que aprender a dar lo que hoy tenemos y que hemos recibido con generosidad de parte tuya. Gracias, Señor. Queremos aprender a ser generosos. En el nombre de Cristo te oramos. Amén.